A veces, el mayor conflicto de una vida no nace de un grito, sino del momento en que nos damos cuenta de que hemos sido convertidos en un recurso, y no en un compañero. Es el descubrimiento silencioso de que las manos que deberían sostenernos son las mismas que solo esperan algo a cambio. Santiago siempre creyó que el valor de un hombre residía en la solidez de lo que podía construir y proteger. Una filosofía silenciosa que cargaba sobre los hombros desde la juventud. Veía su vida como una arquitectura de esfuerzos continuos, donde cada ladrillo era un sacrificio y cada viga un compromiso con el bienestar de aquellos a quienes amaba. Junto a Elena, creía haber encontrado el terreno firme para edificar ese propósito, una alianza que durante años parecía fluir como un río tranquilo. Sin embargo, el anuncio de un bono extraordinario en su trabajo, fruto de meses de noches en vela y dedicación exhaustiva, no trajo la celebración que esperaba, sino la primera grieta visible en los cimientos de su hogar. Al llegar a casa con la noticia, no encontró el abrazo de reconocimiento, sino un plan ya trazado por Elena, que veía en ese recurso no el descanso del esposo, sino la solución inmediata a los descuidos y las tormentas que rodeaban la vida de su hermana, Lucía. La propuesta de Elena llegó envuelta en una urgencia emocional que a Santiago le costó procesar, una exigencia disfrazada de caridad que ignoraba todo el sudor invertido en ese logro. Lucía, la hermana menor, atravesaba un momento de profunda vulnerabilidad, esperando un hijo de un hombre que había elegido la ausencia como respuesta, y Elena creía firmemente que el bono de Santiago era la respuesta natural a ese vacío financiero. Para Santiago, el conflicto no era el dinero en sí, sino la facilidad con la que su esposa descartaba los sueños compartidos, la remodelación de la casa, el ahorro para el futuro, el merecido respiro en favor de una responsabilidad que no les pertenecía. Observaba a Elena hablar y por primera vez sintió que sus palabras no eran puentes, sino cercas que lo aislaban de su propia voluntad. El amor que sentía comenzaba a ponerse a prueba por la percepción de que su utilidad estaba superando a su identidad dentro de esa relación. En los días que siguieron, el ambiente de la casa se volvió denso, cargado por un silencio que Santiago nunca había experimentado antes. Caminaba por las habitaciones sintiéndose un extraño en su propia historia, observando cómo Elena y Lucía conspiraban sobre el futuro sin consultarlo, tratando su esfuerzo como un bien público de la familia. Recordaba cada hora extra, cada viaje agotador, y cómo había renunciado a pequeños placeres para asegurarse de que a Elena no le faltara nada. Ahora, al ver que su esposa estaba dispuesta a quitarle la recompensa por ese esfuerzo para cubrir la irresponsabilidad ajena, Santiago sintió un frío profundo en el pecho. No era avaricia, era el deseo humano básico de ser visto. Percibió que, en la visión de Elena, no era un coautor de esa vida, sino un motor que debía funcionar sin quejarse, independientemente de la carga que decidieran poner sobre él. La situación alcanzó un punto de ruptura cuando Santiago descubrió, por un descuido de Elena, que ella ya había prometido el monto íntegro a Lucía, incluso antes de que él estuviera de acuerdo. Fue en ese momento cuando la decepción se transformó en una claridad cortante. Comprendió que la confianza, la base de cualquier estructura duradera, había sido reemplazada por una manipulación silenciosa. Elena no estaba pidiendo ayuda, estaba redistribuyendo lo que él producía como si fuera un simple cofre. Al confrontar la situación, no encontró arrepentimiento, sino una acusación de egoísmo que resonó en las paredes de la sala como un veredicto injusto. Esa noche, Santiago salió a caminar bajo el cielo nublado, sintiendo que el peso que llevaba ya no era el del trabajo, sino el de una máscara que comenzaba a caer. Necesitaba entender si lo que mantenía ese matrimonio en pie era el afecto o la conveniencia de su provisión. Mientras caminaba, Santiago se encontró con Andrés, un viejo carpintero que conocía desde la infancia y que siempre había sido una brújula de sabiduría práctica.
Sin entrar en detalles sórdidos, Santiago habló del peso de cargar estructuras que no ayudó a diseñar. Andrés, con las manos marcadas por el tiempo y el trato con la madera, solo comentó que un mueble puede ser bonito por fuera, pero si la madera interna se está pudriendo por falta de cuidado, eventualmente cederá bajo el menor peso. Esa metáfora sencilla golpeó a Santiago con la fuerza de una revelación. Comprendió que estaba intentando sostener una fachada de armonía mientras el núcleo de su relación con Elena estaba siendo corroído por la deshonestidad y la falta de límites claros. El bono, que antes era el trofeo de su éxito, se había convertido en el reactivo químico que revelaba la verdadera naturaleza de la lealtad de su esposa. Al regresar a casa, Santiago encontró a Elena revisando catálogos de muebles para bebés, actuando como si la decisión ya estuviera sellada. El contraste entre la paz ficticia que ella intentaba mantener y la tormenta que rugía dentro de él era insoportable. Ya no veía solo a la mujer que amaba, veía a una extraña dispuesta a comprometer su seguridad por una lealtad ciega y unilateral. La percepción de que ella podía disponer de su sudor de manera tan liviana lo llevó a cuestionarse cuántas otras veces había sido usado sin darse cuenta. La desilusión es un proceso doloroso pero necesario. Es como limpiar una herida para que finalmente pueda empezar a cerrarse. Santiago se sentó en el sillón de la sala, observando cómo el reloj de pared marcaba los segundos, sabiendo que la mañana traería una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La mañana siguiente no trajo el alivio que el sueño suele prometer, sino una claridad fría e impersonal. Santiago observaba cómo el café se enfriaba en la taza mientras Elena, con un entusiasmo que parecía ignorar el abismo entre ellos, hablaba de los planes de remodelación para la habitación que Lucía ocuparía temporalmente. Lo que más le dolía a Santiago no era el monto económico en juego, sino la ausencia absoluta de un nosotros en esa conversación. Comprendió que Elena no estaba construyendo un puente para ayudar a su hermana, estaba usando a Santiago como el pilar de un puente que él no había aceptado construir. El bono, que representaba meses de sacrificio personal y ausencia, se había convertido, a sus ojos, en un patrimonio comunitario de la familia de origen, y no en un recurso de la pareja. Sentía que, al ceder, no estaría siendo generoso, sino confirmándole a Elena que su voluntad y sus esfuerzos eran secundarios frente a los deseos y urgencias de terceros. El silencio de Santiago durante aquella mañana fue interpretado por Elena como una aceptación tácita, lo que la llevó a dar el siguiente paso, la revelación de que ya había transferido una pequeña parte de los ahorros conjuntos a Lucía como un adelanto del bono que aún ni siquiera había sido depositado en la cuenta. Ese descubrimiento actuó como un chasquido seco en la mente de Santiago. La línea entre la generosidad y la traición financiera había sido cruzada sin vacilación. Miró el jardín a través de la ventana de la cocina, viendo las hojas secas que el viento de otoño arrastraba, y sintió una analogía cruel con su matrimonio. La belleza exterior todavía estaba allí, pero aquello que sostenía la vida en esos árboles se estaba retirando hacia el núcleo, protegiéndose del frío que llegaba. Ya no reconocía a la mujer frente a él. La Elena que amaba era su compañera, no alguien que actuaba a sus espaldas para satisfacer las necesidades de una familia que nunca había aprendido a caminar con sus propias piernas. En los días siguientes, Santiago decidió observar en lugar de reaccionar. Quería entender la magnitud de aquel enredo emocional. Vio a Lucía llegar con bolsas de compras que claramente no se correspondían con alguien en una situación de extrema necesidad, financiada silenciosamente por la complicidad de Elena. Percibió que su esposa no solo estaba ayudando a una hermana embarazada, estaba alimentando un ciclo de dependencia que invalidaba el esfuerzo de quien realmente trabajaba. Santiago se sentía como un espectador de su propia ruina. Cada sonrisa compartida entre las hermanas en la sala parecía estar financiada por su agotamiento. Comenzó a preguntarse si el amor de Elena por él estaba condicionado a su capacidad de proveer soluciones mágicas para los problemas ajenos.
Madurar duele porque nos obliga a mirar la realidad sin los filtros del deseo, y la realidad de Santiago era que se había convertido en un invitado en un plan que no era el suyo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Santiago decidió, finalmente, romper el silencio. No gritó, no hubo escándalo, solo una exposición serena de los hechos. Al cuestionar a Elena sobre el acceso no autorizado a la cuenta y la promesa hecha a Lucía, no recibió una disculpa, sino un muro de indignación defensiva. Elena argumentó que la familia es para estas cosas y que él estaba siendo mezquino ante una nueva vida que estaba por venir. Fue en ese momento cuando Santiago comprendió un dilema moral profundo, la diferencia entre caridad y complicidad. Dar lo que se tiene por libre albedrío es una virtud. Que lo que se ha conquistado sea tomado mediante manipulación emocional es un robo de propósito. Percibió que para Elena la lealtad de sangre hacia su hermana era absoluta, mientras que la lealtad al contrato sagrado del matrimonio era negociable. El respeto, que es el oxígeno de cualquier relación, se estaba agotando en aquella sala. Pasó la tarde en la biblioteca de la ciudad, un lugar que siempre le había ofrecido la paz que el ruido doméstico le arrebataba. Allí, rodeado por el peso de los libros y el olor del papel antiguo, Santiago reflexionó sobre el concepto de los límites. Comprendió que, a lo largo de los años, había permitido que pequeños avances de Elena sobre su individualidad pasaran desapercibidos en nombre de la paz. Pero la paz que se sostiene con el silencio de una de las partes no es paz, es sumisión. Comenzó a trazar mentalmente la vida que deseaba. Una vida en la que el esfuerzo fuera respetado y en la que el amor fuera un puerto seguro, no un mostrador de negocios familiares. La imagen de Lucía y la negligencia del padre del niño eran tristes, sí, pero Santiago entendió que no podía cargar el mundo sobre los hombros si eso significaba quebrar su propia columna. No era el villano de la historia por querer proteger lo que era fruto de su sudor, era simplemente un hombre redescubriendo su dignidad. Al volver a casa aquella noche, Santiago encontró una maleta pequeña ya lista en la entrada. No era la suya, sino la de Lucía, a quien Elena había decidido que viviría allí de manera definitiva para ahorrar. El hecho de que la decisión se hubiera tomado sin siquiera una conversación previa fue el golpe final a la estructura que él tanto había intentado mantener. Miró la maleta, luego a Elena, que evitaba su mirada mientras acomodaba los cojines del sofá. Allí, en el silencio de aquella sala, Santiago comprendió que el divorcio que estaba a punto de ocurrir no era solo un papel firmado, sino el reconocimiento de que el matrimonio había terminado hacía mucho tiempo, en el momento en que la transparencia fue reemplazada por la conveniencia. Sintió una extraña calma, la calma de quien finalmente acepta que algunas cosas no pueden repararse, solo dejarse atrás para que algo nuevo pueda crecer. La decisión de Santiago no fue tomada en el calor de una discusión, sino en el frío de una constatación inevitable. Al observar la maleta de Lucía en la entrada, comprendió que la invasión de su espacio personal y financiero era solo el síntoma final de una enfermedad más profunda, la desaparición de su valor como individuo dentro de ese hogar. Ya no se sentía como el esposo de Elena, sino como un proveedor invisible, una pieza necesaria para el confort de otros, pero prescindible para sus propias necesidades emocionales. Aquella noche, mientras Elena dormía el sueño de quien cree haber ganado una batalla, Santiago permaneció en el balcón, observando el horizonte. Se dio cuenta de que el amor que ofrecía era una casa de puertas abiertas, pero Elena la había convertido en un pasillo de paso para intereses que no eran los suyos. La claridad duele, pero es lo único capaz de interrumpir un ciclo de autonegación. Al día siguiente, Santiago actuó con una precisión que se sorprendió a sí mismo. No buscó venganza, porque la venganza es un vínculo que nos mantiene atados a aquello que nos hirió. Buscó justicia y separación. Al comunicarle a Elena que el bono permanecería en una cuenta individual y que estaba iniciando los trámites para el divorcio, vio cómo su castillo de naipes se desmoronaba. La reacción de ella fue un torbellino de negación y culpa, intentando usar el embarazo de su hermana como un escudo moral contra su decisión.
Sin embargo, Santiago ahora veía a través de la neblina. Explicó, con una voz que no temblaba, que la responsabilidad de ayudar a Lucía correspondía a su familia de sangre, pero la responsabilidad de respetar el matrimonio le correspondía a Elena, y ella había fallado en ese compromiso al actuar con deshonestidad. Comprendió que ser un buen hombre no significa ser un hombre que acepta ser explotado en nombre de una falsa armonía. El proceso de salida fue un ejercicio de desapego y redescubrimiento. Mientras empacaba sus pertenencias, Santiago encontraba fragmentos de quién era antes de perderse en la voluntad de Elena. Cada libro, cada objeto personal parecía recuperar su brillo ahora que ya no estaba bajo la sombra de una obligación no reconocida. Alquiló un pequeño apartamento en una parte de la ciudad que siempre le había gustado, un lugar con ventanas amplias y luz natural. La soledad inicial no era un vacío, sino un espacio lleno de su propia presencia, algo que había descuidado durante años. Aprendió que existe una diferencia vital entre estar solo y estar aislado. En su matrimonio estaba aislado en medio de 2 personas. Ahora estaba solo, pero finalmente acompañado de su propia conciencia y paz. Meses después, Santiago caminaba por un parque y vio a lo lejos cómo la vida continuaba para Elena y su hermana. No sintió rabia ni el amargor del karma, sintió solo un distanciamiento saludable. Supo, por conocidos en común, que el bono que había protegido fue lo que le permitió recomenzar su vida con seguridad, mientras que Elena y Lucía tuvieron que aprender por primera vez a lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones sin su amortiguador financiero. Comprendió que, al decirles no a ellas, finalmente se había dicho sí a sí mismo. La verdadera victoria de Santiago no fue financiera, sino intelectual y emocional. Aprendió a poner cercas donde antes había abismos y a entender que su generosidad solo tiene valor si se ofrece a quienes honran el suelo donde se planta. La madurez le trajo a Santiago una nueva forma de amar, una que comienza por el respeto a sus propios límites. No se volvió un hombre cerrado ni amargado, sino un hombre selectivo. Comenzó a dedicar su tiempo a proyectos que le aportaban propósito y a amistades que no se basaban en la utilidad. El bono, que alguna vez había sido el eje de la crisis, fue invertido en un curso de carpintería fina, un antiguo deseo de honrar lo que había aprendido con Andrés. Trabajar con las manos le enseñó que para que una pieza sea duradera, las uniones deben ser honestas y la estructura debe estar equilibrada. Lo que antes era una búsqueda de aprobación se transformó en una búsqueda de excelencia y verdad. Santiago ya no era solo el proveedor, era el autor de su propia travesía, esculpiendo cada día con la paciencia de quien sabe que el tiempo es el mejor juez de la integridad humana. Hoy, cuando Santiago mira hacia atrás, ve aquel conflicto no como una tragedia, sino como un rito de paso necesario. El divorcio no fue el fin de una familia, sino el nacimiento de un hombre consciente. Entiende que la vida a menudo nos coloca en situaciones en las que estamos obligados a elegir entre traicionarnos a nosotros mismos o el malestar de decepcionar a los demás. Santiago eligió la verdad, y en la quietud de sus noches actuales ya no escucha el ruido de exigencias ni el peso de los secretos. Escucha solo el silencio de una casa donde habita el respeto y donde cada logro es celebrado por su verdadero valor. Descubrió que la mayor riqueza que un hombre puede poseer no es lo que tiene en el banco, sino la tranquilidad de recostar la cabeza en la almohada sabiendo que su vida está construida sobre la roca de su propia integridad. Tal vez esta historia no sea solo sobre Santiago, sino sobre todos los momentos en los que sentiste que tu bondad estaba siendo confundida con permisividad. ¿Cuántas veces permitiste que tus límites fueran ignorados para evitar la incomodidad de una confrontación necesaria? El verdadero crecimiento ocurre cuando dejamos de aceptar el papel de secundarios en las necesidades ajenas y asumimos el protagonismo de nuestros propios valores. Si este relato te trajo algún destello de claridad sobre tu situación actual, o si ya viviste un momento en el que tuviste que elegirte a ti mismo para no perderte, comparte tu reflexión en los comentarios. Tu camino puede ser el faro que alguien necesita hoy.
No olvides suscribirte para que sigamos explorando, juntos, las profundidades de la madurez humana.